Usted ha escuchado a una persona decir, por ejemplo, esto: mi gran problema es que siempre digo la verdad. Yo no tengo pelos en la lengua. A mí, yo digo lo que siento, lo que pienso y lo digo. ¿Has escuchado a alguien con ese tipo de argumento? Como justificando en su imprudencia, como si fuera la virtud de la verdad. En realidad esta persona lo que está diciendo es: soy tan orgulloso que puedo maltratar a los demás con el pretexto de decir la verdad. Uso la verdad para dañar a otros y mostrar mi superioridad. Decir la verdad y hablar con sabiduría son dos cosas muy diferentes. Se necesita hablar la verdad, claro que sí, pero también se necesita amor. La verdad sin amor no va a provocar un cambio positivo. Pero cuando la verdad y el amor van de la mano, Dios va a obrar a través de nosotros. Hoy vamos a aprender que debemos ser cuidadosos en el trato con las demás personas. Porque cuando exhortamos a otra persona, debemos hacerlo con gran amor y con pureza. Si recordamos lo que hemos estado leyendo hasta este momento, Pablo se ha preocupado por corregir ciertas situaciones dentro de la iglesia de Éfeso. Pablo también se ha preocupado por instruir a Timoteo para que sea un buen líder. La semana pasada, por ejemplo, vimos que Pablo le pedía a Timoteo ser ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Y es que la función de Timoteo dentro de la iglesia le va a llevar a confrontar más de una vez a algunas personas dentro de la congregación. Así que Pablo quiere asegurarse que Timoteo tenga el corazón correcto para hacer su obra. Normalmente nosotros pensaríamos, cuando se está capacitando un líder para que pueda pastorear y ayudar, quizás nos enfocaríamos más en su conocimiento, en su doctrina, e incluso en técnicas de comunicación, cómo entablar relación con otras personas. Pero Pablo está más preocupado por otra cosa. Pablo está más preocupado por el corazón de Timoteo. Porque, como diría Pablo en 1 Corintios 13, si yo entendiese todos los misterios y toda la ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Así que Pablo se va a centrar en el corazón de Timoteo. Se va a centrar en la forma como Timoteo debe abordar los problemas que se presentan en la congregación. Así que llegamos al versículo 1, donde Pablo dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. La lógica de Pablo es bastante sencilla. Si vas a exhortar a una persona que es mayor que tú, trátalo como si fuera tu padre o tu madre, como diría inmediatamente. Y si vas a exhortar a una persona que es menor que tú, trátalo como si fuera tu hermano o tu hermana. La idea de Pablo, o lo que tiene Pablo en el fondo, es el quinto mandamiento. Hagamos examen. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y por el otro lado, el resumen de la segunda tabla de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Teniendo en cuenta que el prójimo más cercano que tenemos, prójimo significa esto, próximo, uno que está cerca, la persona o las personas más cercanas que tenemos es la familia. Pero también Pablo descansa en la inclinación natural de toda sociedad de amar y valorar a su propia familia. Así una nación no sea
creyente, seguidora del Señor, siempre se ha mostrado el amor a los padres como un buen ejemplo a seguir, no importa la civilización que uno mire. Timoteo era semi-judío, hijo de madre judía, pero de padre griego. Y por tanto, como semi-judío, al igual que muchos efesios, gentiles completamente, ellos podían fácilmente entender que el amor y el cuidado es lo que nosotros le debemos a nuestra familia. Aún un inconverso cuida de su familia. Con mucha más razón, un creyente que ya ha sido renovado en su corazón y lleno del amor de Dios. Así que Timoteo debía proyectar ese amor por la familia natural, ahora a los que son su familia en la fe. Pablo le pide a Timoteo y le dice, no reprendas al anciano. En griego usa la palabra, por reprender, usa la palabra epipleso, que significa golpear, apalear, y se usa en un sentido metafórico de usar las palabras de una manera dura, hiriente. Ser duro con una persona, maltratarlo con sus palabras. Y es que efectivamente hay personas que piensan que van a poder lograr cambios en los demás si los tratan duramente, si son groseros o se burlan de la persona. Pero usualmente esto no resulta. Y como lo estamos estudiando en nuestro libro de Cambios Profundos, si hay algún tipo de cambio, es superficial nada más. Usualmente el maltrato solamente va a traer un cambio externo, generado por el temor o la vergüenza, pero no por un verdadero arrepentimiento. En lugar de reprender, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Exhortar. La palabra que se utiliza para exhortar es paracaleo. ¿Le suena algo esta palabra? Paracaleo. Ok, el paracleto. ¿Usted se acuerda de quién se nombra como el paracleto? Al Espíritu Santo, efectivamente. Paracaleo, paracleto, son palabras que son muy importantes dentro del Nuevo Testamento porque justamente describen la labor del Espíritu Santo. En Juan 14:16, Jesús llama a el Espíritu Santo, lo llama el Consolador. En griego, el paracleto, de donde viene la misma palabra paracaleo. ¿Qué significa un paracleto? Uno que es llamado para estar a tu costado, para ayudarte, para consolarte, para abogar a tu favor y para interceder por ti. Es por medio del Espíritu Santo que los discípulos se veían fortalecidos y animados cuando Jesús los dejara. Y sería por el Espíritu Santo que ellos van a poder recordar y permanecer y comprender en las enseñanzas que Jesús les había dado. Y es por el Espíritu Santo que funcionaría como su abogado, como lo es para nosotros, ante el juicio de Dios, que ellos estarían seguros y tranquilos. Porque a través de él viene el arrepentimiento y la fe en Jesús. La labor del paracleto, entonces, del Espíritu Santo, en el caso del pecador, ¿cuál es? Convencernos de pecado, mostrarnos que hemos hecho mal, pero ¿hacia dónde nos guía? Hacia Cristo, para que nosotros vayamos a Él en fe y arrepentimiento y le pidamos perdón y recibamos por la fe el perdón de nuestros pecados. Pues de la misma manera, o en cierta manera parecido, Pablo le dice a Timoteo que él tiene que funcionar como una especie de paracleto. Obviamente aquí vamos a guardar muchas distancias, pero es algo similar a lo que le pide Pablo a Timoteo. Él tiene que funcionar como un paracleto, no como el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra en el corazón del hombre.
transforma el interior, en lo más profundo del corazón del hombre. Pero sí debe funcionar como uno que está corrigiendo. Timoteo tiene que ser uno que corrige con firmeza y con amor, que va a consolar en las dificultades y que va a rogar para volver al Señor, a la persona. Timoteo va a ser el paracleto que va a acompañar al pecador cuando la palabra, llevando la palabra de consuelo y esperanza a los oídos del anciano que ha caído, mientras que confía en que el Espíritu es el que está operando en el corazón para que esa persona pueda dirigirse a Cristo en arrepentimiento y fe. Esto nos muestra que aunque es cierto que el Espíritu es quien convence de pecado, no nos exime a nosotros que participemos exhortando al que está caído. Recordemos que no se trata de maltratarlo, no se trata de maltratar, sino de exhortar. Es algo hecho con firmeza, pero también con amor. Volvemos a leer el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Las palabras de Pablo suponen dos cosas. Uno, que un anciano se puede equivocar. Y dos, que una persona más joven que esa anciana puede y debe ayudar en la corrección del anciano. Pablo no le pide a Timoteo que cuando el anciano comete un error, cuando el anciano peque, hacerse la vista gorda o aprobar su comportamiento por causa de sus canas. No hay que decirle nada porque es el anciano y todo lo que haga está bien, no importa lo que haga. No, Timoteo debe reprobar su comportamiento y debe hacerle saber que está mal lo que ha hecho, pero también tiene que ayudarlo a arrepentirse y cambiar. Todo esto como lo haría con su propio padre. ¿Alguna vez te ha tocado a ti sentarte con tu papá a decirle, esto que has hecho lo has hecho mal? Yo espero que tú hayas sido bastante respetuoso, pero creo que todos comprendemos que la figura del padre de manera natural implica respeto. A un padre no se le puede tratar de cualquier manera. Necesita hacerse con respeto por causa de la autoridad que Dios le ha delegado a él. Por ejemplo, parecido pero no igual, tenemos un caso de estos en 2 Samuel 16, cuando un padre, en este caso el padre de la nación, el rey David, había pecado contra Urías y Betsabé. Y Dios envía al profeta Natán para confrontarlo con su pecado. Tenemos más o menos la misma figura. Uno más de más bajo rango, teniendo que ir a exhortar a uno de alto rango. Cuando llegó Natán a hablar con David, Natán fue muy astuto para poder encarar al rey. Natán no le faltó el respeto al rey, sino que hace que el rey mismo se dé cuenta de su error, se reprueba a David a él mismo. Para los que espero que traiga usted a memoria este pasaje de la Biblia, cuando Natán le cuenta la historia de un hombre pobre que tenía una ovejita que la trataba como si fuera de su familia, y su vecino que tenía mucho ganado terminó tomando la ovejita de este hombre para matarla porque había recibido visitas. Y David dijo, este hombre ha pecado, este hombre ha hecho mal, porque teniendo tanto ha tomado lo que no es suyo para satisfacerse a él mismo. Y entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Natán fue sabio, no maltrató al rey, sino que bajo la sabiduría de Dios
operó de tal manera que David terminó diciendo: he pecado contra Jehová. Si Natán hubiera maltratado al rey, en lugar de ayudarle, hubiera obstaculizado su arrepentimiento. Así que Timoteo debe pensar bien las palabras cuando va a hablar. Debe actuar de una manera sensata y sincera, para que su reprensión hacia el anciano, en lugar de obstaculizar su cambio, más bien lo facilite. Pero el mismo patrón se debe continuar hacia los más jóvenes que él. Volvamos a leer el versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como a hermanos. Es fácil entender que se debe respeto al anciano, pero también es muy fácil dejarse guiar por el poder y maltratar al que es más joven que uno. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a vivir en estructuras piramidales, donde tenemos personas de más alto rango sobre nosotros y personas de menos rango debajo de nosotros. Una empresa usualmente tiene este tipo de estructura, donde tú estás en un punto y hay personas arriba y personas abajo. Una casa puede ser que se estructure de esta manera, donde papá, mamá, hermano mayor, luego el segundo y así va. ¿No es cierto? Pero es muy fácil, amado hermano, que cuando nosotros tengamos que corregir a una persona que es subordinada a nosotros, nos creemos. Comenzamos a maltratarlo, a tener un trato denigrante hacia esa persona. Esto solamente es hecho por egoísmo y nunca por amor. Pablo, más que una relación piramidal, Pablo está buscando relaciones horizontales. Aunque Timoteo sea el representante apostólico, cuando corrija a una persona que es menor que él, tiene que hacerlo con el amor y el tacto que tendría como si corrigiera a su propio hermano. Conozco personas que por sus hermanos en la carne harían muchas cosas. Por ejemplo, posiblemente si a ti te llama un desconocido a las 2 de la mañana porque está triste y necesita conversar, posiblemente tú le vas a decir: no me molestes, quiero dormir, llámame mañana. Pero si fuera tu hermano en la carne que te está llamando a las 2 de la mañana porque está triste y necesita conversar, enciende la luz, te sientas y comienzas a hablar con él. No tratamos igual a la familia que a los demás. Pues Pablo quiere que Timoteo tenga cuidado, el mismo cuidado que tendría para con sus hermanos, así lo tenga con hermanos más jóvenes dentro de la congregación. Pablo quiere que Timoteo emplee ese amor que tiene hacia sus hermanos en la carne para tratar de esta manera a sus hermanos en Cristo, que se preocupe por ellos. En el contexto presente, preocuparse sería ayudarlos cuando ellos caen. A un hermano lo acompañas más cuando está pasando por problemas. Te preocupas por tu hermano, y muchas veces me ha tocado ver personas decir: pero es que mi hermano está mal, y está aquí, míralo cómo está, mira cómo está viviendo. Y eso está bien, eso es un comportamiento natural de nuestro corazón. Ese mismo corazón debemos tener hacia con nuestros hermanos en Cristo cuando están caídos. El punto de Pablo es claro. Recuerda que ellos son tu familia en Cristo. Mira el que está a tu costado. Ese es tu familia en Cristo. Una familia que no es en nada inferior a la familia que tenemos en la carne. Al contrario, la familia en Cristo
se basa en lazos que son eternos. Así que, si es lógico cuidar a nuestra familia en la carne, y es algo que hacemos con amor, cuánto más también debemos cuidar a nuestros hermanos en Cristo. La iglesia es la más gloriosa familia a la cual pertenece Timoteo, a la cual perteneces tú, y por tanto debemos cuidarla. Ahora el versículo 2 repite la misma idea que hemos visto con los ancianos y con los jóvenes, pero ahora pensando en las mujeres. A las ancianas, exhórtalas como madres, y a las jovencitas, exhórtalas como a hermanas con toda pureza. La mecánica es la misma. El respeto que tú le debes a tu mamá es el respeto que le debes a una hermana en la iglesia que es mayor que tú, pero que ha cometido un pecado. Y el amor que tú le debes a tu hermana en la carne es el mismo respeto y amor que tú le mereces a tus hermanas en Cristo que han pecado. Esto también es llamativo para la época, porque en aquella época lo normal era que todo se centrara en el hombre. Lo normal era que todo el cuidado, básicamente el punto de vista siempre estaría puesto sobre el hombre. Pero Pablo dice, y esto lo muestra el Señor, no solamente sobre el hombre, la mujer también tiene su lugar valioso dentro de la congregación y necesita tanto cuidado como los varones. Se debe cuidar de la misma manera a una mujer que a un hombre, porque ambos somos coherederos. Ni el hombre vale menos, ni la mujer vale menos. Esto es especialmente útil recordarlo hoy, donde vivimos más bien en la era del feminismo, donde el valor del hombre está siendo menguado a más no poder. Ahora, pero Pablo añade algo más al final del versículo 12. Al final del versículo 2, perdón. ¿Qué dice Pablo al final del versículo 2? ¿Cómo debe actuar Timoteo? Con toda pureza. Esta palabra pureza, yaknaia, que ya la había mencionado en el pasaje anterior cuando vimos que Pablo le dijo a Timoteo que sea ejemplo de pureza, involucra una conducta limpia, inocente, con una limpia conciencia en cuanto a su pensamiento, en cuanto a sus palabras, en cuanto a sus obras, que estén en conformidad con la ley de Dios. En el contexto inmediato, Pablo está refiriéndose al actuar de Timoteo hacia las jovencitas. La exhortación que Timoteo le tiene que hacer a las hermanas en Cristo debe ser hecha de tal manera que no haya ni un ápice de impureza de ninguna forma, obviamente incluyendo la impureza sexual, pero no debe haber impureza de ninguna otra forma. La renovación que el Espíritu Santo ha obrado en el corazón de Timoteo debe evidenciarse en un trato alturado hacia sus hermanas en Cristo. Pero, de manera general, la pureza debe estar presente en todas las correcciones que haga Timoteo, ya sea hacia los ancianos o los varones jóvenes, o hacia las ancianas y las mujeres jóvenes. En otras palabras, la pureza tiene que estar presente en todas las relaciones que Timoteo debe tener. Debe evitar cualquier tipo de tentación, como por ejemplo, tomar partido por una persona o por un grupo o por el otro. De tal manera que el evangelio no se vea despreciado por un juicio injusto por parte de Timoteo. Así que la pureza
es la medida con que toda exhortación tiene que ser hecha. Cualquier cosa que no salga de las más puras intenciones tiene que ser evitado. Cuando Timoteo ejerce su autoridad como líder de la iglesia, tiene que tener cuidado de cómo obra, recordando que está tratando con su propia familia, con la familia de Cristo. Ahora yo te quiero llevar a pensar, ¿cómo tratas tú a tus hermanos en Cristo? Es inevitable que en algún momento alguien dentro de la iglesia nos va a fallar. Es inevitable. En ocasiones idealizamos la iglesia como el lugar perfecto, donde todos tienen buenas intenciones y donde nunca nadie hiere a alguien más. Pero déjame decirte que la iglesia que tú estás pensando es la iglesia que ya está en la presencia del Señor. Son los hermanos en Cristo que ya partieron de este mundo y que están en el Señor. La iglesia triunfante, lo que se le llama. Pero nosotros, la iglesia militante, los que todavía estamos en este mundo, todavía estamos sujetos a muchos errores y vamos a enfrentar momentos difíciles y dolorosos cuando otro nos falle dentro de la iglesia. ¿Qué nos dice Pablo para nosotros el día de hoy? Debemos recordar que somos una familia en Cristo, que hemos sido lavados y comprados a precio de sangre y que nos debemos amor y respeto en Él los unos a los otros, que nunca podemos faltarnos el respeto aunque el otro haya hecho mal contra ti. Aquí no funciona este asunto de respetos, guardan respetos. No. Si la persona ha fallado contra ti, ¿cómo lo tienes que tratar? Con amor, con respeto hacia esa persona. No es quedarse callado, pero sí es hablar con mucha sabiduría. Por tanto, cuando alguien nos falle, no debemos ser indiferentes, no debemos maltratar, ni tampoco usar la justicia como un pretexto para vengarnos. De esto voy a hablar un poquito más adelante. En cambio, debemos corregir en amor, acompañando y cuidando a la persona, mostrándole respeto y amor. Así que antes de salir y hacer justicia, lo primero que yo debo pensar es, voy a exhortar a mi hermano, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Qué deseo en el fondo de mi corazón? Porque muchas veces no queremos justicia, lo que queremos es venganza, que es diferente. No nos interesa en sí mismo la justicia, sino que estamos dolidos en nuestro orgullo por lo que nos hicieron y queremos cobrarnos el saldo, queremos que nos cobrar esa deuda. ¿Cómo sé si lo que hay en mi corazón es un deseo de venganza? Ponte a pensar en esto. ¿Qué pasaría si, imaginémonos este caso, alguien hizo un mal contra ti? ¿Qué pasaría si en lugar de hacerlo contra ti, lo hizo contra otra persona? ¿Te enojarías igual? Si no te enojas igual, significa que lo que deseas no es justicia, lo que deseas es venganza. El problema no es lo que esa persona hizo, el problema es que esa persona lo hizo contra ti. O ponte a pensar, ¿qué pasaría si me hacen esta misma acción, pero no es esta persona, es otra más? Quizás sería más tolerante. Significaría entonces que lo que yo no estoy aprobando no es en sí la acción de esa persona, sino que le tengo un resentimiento a esa persona. Y mi falta de perdón me está llevando a actuar egoístamente. También usamos las exhortaciones para mostrar
cuán buenos somos nosotros. Muchas veces, cuando le señalamos la falta a otra persona, lo que en realidad en el fondo de nuestro corazón podemos estar haciendo es regodeándonos, alegrándonos, vanagloriándonos en nuestra propia bondad, comparándonos inconsciente o conscientemente con el ofensor. Yo soy más bueno que tú. Y esto no es otra cosa que orgullo. Y el orgullo siempre te va a llevar a tener una motivación equivocada para corregir. Lo mejor que tú puedes hacer antes de exhortar a tu hermano es ir a orar y pedirle a Dios que te ayude a amar a tu prójimo y examinar tus motivaciones, porque Pablo le dijo a Timoteo que fuera hecho con toda pureza, con motivaciones santas delante de él. Porque recuerda que Dios ha hecho lo mismo contigo. Su Espíritu te ha dado consuelo en medio de tu pecado. El Espíritu Santo Dios no te lo dio para acusarte, sino para levantarte, para llevarte a Cristo, para darte verdadera esperanza. Y tú debes tener ese mismo deseo para con tu hermano, ayudarlo a levantarse para ir hacia Cristo. Si Dios no te ha abandonado a pesar de que tú has pecado contra Él, ¿cómo vas a abandonar o maltratar tú a tu hermano en Cristo? Y si el día de mañana alguien te exhorta, dale gracias a Dios, porque Dios te ha puesto en una familia justamente para eso, para que no dejes de perseverar en el Señor. Pero esto va mucho más allá de la iglesia. Esto es aplicable perfectamente a otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, dentro de la familia, un padre tiene que ser muy cuidadoso cuando le toca corregir a su hijo. Porque muchas veces, como padres, lo que hacemos es descargar nuestra ira sobre la criatura. No estamos procurando su cambio, estamos frustrados y estamos corrigiendo, maltratando. Pero recuerda esto, la humillación nunca va a funcionar. La humillación no va a cambiar a tu hijo. Quizás deje de hacer ciertas cosas por temor a ti, porque te tiene miedo, pero lo va a hacer en cuanto tú no estés presente. Porque no hay un cambio verdadero. Recuerda que tienes que tratarlo con respeto. Si está debajo de ti tu hijo, Pablo dice que lo trates como un hermano en Cristo. O por ejemplo en el trabajo, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado ir a hablar con su jefe porque su jefe cometió un error? Sería imprudente, aunque más de uno seguramente lo podemos hacer, terminando acusando al jefe delante de toda la empresa para humillarlo delante de los demás por su error que ha cometido. O quizás callamos porque es el jefe y el jefe no le puedes decir nada porque tu salario depende de él. ¿Qué nos dice Pablo que debemos hacer, por ejemplo, con nuestro jefe? Tenemos que actuar con sabiduría hacia él. Si vamos a corregirle, tenemos que medir muy bien nuestras palabras de tal manera que lo hagamos con respeto. ¿Te recuerdas a Natán y a David? O por el otro lado, si tienes subalternos en tu trabajo, no los humilles. Esa no es la forma de resolver los problemas. No necesitas demostrar tu poder humillando a los demás. Eso no es seguir el ejemplo de Cristo. En conclusión, amado hermano, las motivaciones son importantes. En la forma como nos relacionamos, las motivaciones son muy, muy importantes. No se trata de decir, no, yo siempre digo la verdad. No, la verdad sí tiene que ser dicha, pero tiene que ser dicha con sabiduría. Dios desea que nosotros participemos de la perseverancia en Cristo
de nuestros hermanos. Dios desea que tú seas un instrumento para que otras personas puedan encarrilarse en los caminos de Dios cuando han fallado. Pero tú solamente podrás ser útil en las manos del Señor si lo haces con amor y con pureza. Dios nos va a ayudar, amado hermano. Dios nos ha dado su amor y su amor puede seguir creciendo en nuestro corazón para que podamos amar a nuestros hermanos en Cristo cuando estos se alejen del Señor. Que Dios nos dé sabiduría y cuando te toque hablar con otro hermano, que Dios te dé mucha sabiduría.